Y ya está con nosotros vía telefónica Mario Sánchez, él es comunicador venezolano, experto en fichajes y precisamente le decíamos fuera de micrófonos que estuvo en el primer día cuando inauguramos este espacio y bueno, es un placer para nosotros que nuevamente nos esté acompañando. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están, amigos? El placer es mío que después de aquel programa de debut ustedes hayan crecido tanto como lo han estado comentando recientemente y esperar que justamente siga ese crecimiento paulatino. Es así, bueno, te decía Mario que vamos a hablar del mercado de fichajes del fútbol venezolano, que tiene que ver también con el parón liguero. Y bueno, empecemos esta conversación dándole un enfoque a Estudiantes de Mérida, principalmente, que bueno, ha tenido bastantes movimientos, ¿no? 7 jugadores, incluidos 2 de reserva y también su cuerpo técnico ya, o su cuerpo técnico no, mejor dicho, su entrenador José Ali Cañas ya no forma parte del equipo. ¿Qué nos puedes decir tú de esto? Bueno, como saben, primero hoy Estudiantes de Mérida tiene partido de Copa Sudamericana contra Fortaleza, si no me equivoco, a las 6 p.m. de Venezuela, en donde justamente se dará el debut de Franklin Paqui Lucena como director técnico. Era el asistente técnico de José Ali Cañas. Entiendo que él renunció porque normalmente cuando es un despido sale todo el cuerpo técnico y de hecho se quedó prácticamente la mayoría. Así que bueno, Paqui Lucena tendrá la oportunidad de demostrar cosas nuevas con Estudiantes de Mérida que, como ustedes acotaban de muy buena manera, en el día de ayer hicieron un comunicado oficial de algunas bajas del equipo, la mayoría jugadores que no tenían muchos minutos e incluso algunos de la reserva: Ever Urrutia, el colombiano Anthony Medrano, Edgardo Rondón, Joandri Hidalgo, Santiago de Sousa, que estaba cedido por parte de Metropolitanos, y 2 jugadores más de la reserva que ya no forman parte de Estudiantes de Mérida y por supuesto no van a estar convocados para el día de hoy en este partido de Estudiantes de Mérida contra Fortaleza. En vista de la cantidad de bajas y que incluso pudiese aumentar, por supuesto que el equipo se plantea contratar nuevos jugadores, pero van a ser pocos, van a ser refuerzos muy puntuales, porque se hablaba de que al principio del torneo Estudiantes de Mérida tenía una nómina muy larga, y es por eso que vamos a ver muy seguramente una gran cantidad de bajas y una poca cantidad de altas, mientras terminen de sanearse algunas deudas y problemas económicos que estaban pendientes en anteriores ciclos administrativos. Hola, ¿qué tal, Mario? Te saluda Carlos Samuel aquí desde los estudios también. Y bueno, justamente te iba a preguntar Sí. esto, si esta salida de tantos efectivos respondía más a que iban a contratar la misma cantidad o al recorte justamente de esos gastos porque no está en la mejor situación económica el equipo de Mérida, ¿no? Estudiantes lleva años, lamentablemente, en una situación económica complicada. Creo que más bien esta nueva directiva ha ayudado un poco a ser más consciente en este caso. Entiendo que han pagado muchísimas deudas antiguas y creo que todavía hay pendientes algunas, pero este recorte de jugadores se debe a temas deportivos, porque nunca es muy conveniente tener una plantilla tan larga porque vas a tener muchos jugadores descontentos y con pocos minutos, y también seguramente económicamente habrá una plusvalía debido a la salida de algunos jugadores que te podrán permitir traer jugadores puntuales. A quienes recién nos están sintonizando, conversamos a esta hora con Mario Sánchez, él es comunicador venezolano, experto en fichajes, muchas veces comparado con Mr. Chip, también con Fabricio Romano, y que bueno, realmente hace una labor impecable y nosotros valoramos mucho que esté aquí el día de hoy con nosotros. Fíjate, Mario, también nosotros decirte que hemos tratado de averiguar desde aquí de San Cristóbal los movimientos que está haciendo el Deportivo Táchira, pero realmente hay muy poca información. Quiero aprovechar que tú estás aquí con nosotros para ver si sabes de algo que se esté cocinando en el Deportivo Táchira. Bueno, la situación del Deportivo Táchira es positiva en relación a otros años en estas fechas, mitad de mercado, debido a que están en la segunda posición, más allá de la eliminación en Copa Sudamericana, que fue un golpe muy duro, tanto en lo deportivo como en lo económico. Las cosas en la liga se han dado muy bien, y es por eso que en caso de que hayan refuerzos van a ser muy, pero muy puntuales, ya que normalmente en estas situaciones los equipos que suelen reforzarse de manera abundante son los que están peleando en la tabla baja: Zamora, Rayo Zuliano, UCB, Mineros, entre otros. Así que Táchira no creo que haga muchos refuerzos, y también hay que entender que el mercado de fichajes normalmente iba a ir hasta el 23-24 de junio, y la Federación Venezolana de Fútbol o la Liga FUTB, algunos de estos entes que se encargan justamente de condicionar esto, han aumentado el plazo hasta el 7 de julio, es decir, lo alargaron 2 semanas más para darle más chance a los equipos de poder contratar de forma puntual. Es por esto que el mercado se encuentra bastante parado, no solo en Deportivo Táchira, en Caracas tampoco hay movimientos, en Monagas, más allá de algunas bajas que también hoy juegan Copa Libertadores, no hay mucho de qué hablar. Incluso estuve viendo unas declaraciones recientes de Eduardo Zaragoza donde comentaba que
quizás las posiciones que más le preocupaban o que más le gustaría reforzar en caso de que fuesen a reforzar serían la de volante defensivo, porque ahí solo tiene al argentino Fioravanti, a Cova, y a Cova perfectamente le puede poner con las labores ofensivos, y también un delantero que pudiese hacer una especie de rotación con Eder Farías y Antonio Uribe. Yo le añadiría otra, es la de lateral izquierdo, porque tengo información de que se ha conversado con algunos jugadores en la posición, pero obviamente es algo muy leve, una conversación, ni siquiera creo que puede tildarse en negociación, que sería un paso más adelantado, pero obviamente también respondiendo a la duda de que si va a llegar un lateral izquierdo tendría que salir uno, y eso es algo que aún está en veremos, y por eso no se ha dado nada cercano, nada que nos pueda, digamos, asustar un poquito con el tema de fichajes o salidas del Deportivo Táchira. Sí, el tema, bueno, específicamente de Daniel Linares, hay información de que no ha convencido como lo que se esperaba de él, pero a la pasada, antes de ahondar en el Deportivo Táchira, nombraste a Zamora, Caracas, y me quiero quedar en el conjunto de Barinas, porque es uno de los que por lo menos en esta época ha sido muy exitoso, pero está teniendo una campaña muy mala, y es de los que hasta ahora, de tu parte y también de otras, se ha conocido más información de salidas e ingresos al equipo. Sí, Zamora ha tenido un torneo muy negativo, está peleando por el descenso, un equipo que jugó Copa Libertadores hasta hace unos meses, fue eliminado por el Boston River de Daniel Farías, que estaba dirigiendo en ese momento. Ahora Daniel Farías, por cierto, va a dirigir al Unión Comercio de Perú, esperando un trámite de la visa para poder viajar y que sea anunciado. Zamora aproximadamente cuenta en estos momentos con 12 bajas, hasta 12 bajas serían las que tendría el equipo de Barinas, 2 porteros como Ambuila, como Carlos Salazar, centrales como Nicolás Aguirre, el argentino que estuvo en Mineros, Giovanni Dolgueta, el ex Monagas, el panameño lateral izquierdo Alejandro Yergut, el volante 5 Andrés Paco Hernández, Jason Ramírez, muy conocido en Táchira, tampoco continuará allá, los panameños Gaby Torres y Jorman Aguilar, Ismael Páez La Pulpa, lateral derecho, igual que José Pilar Velázquez, y también César Martínez, delantero extremo, también conocido como el Mago, y está justamente este último en veremos en trámites de negociación para poder salir del equipo. Y de altas hay muy poca información. Yo lo que he podido corroborar es que van a tener a César Urpín justamente como lateral derecho, exjugador del Deportivo La Guaira. El tema también de Jorge Graterol, el hermano de Joel, que estuvo en Mineros de Aguayana y en Carabobo, va a repetir los pasos de Joel, que recordemos que el último equipo en el fútbol nacional que militó fue Zamora, ahora su hermano va a estar por allá, y también de un extranjero, un colombiano, Joan Sebastián Yaur, que estuvo el año pasado con Metropolitanos, se coronó campeón con Metropolitanos, y que en este primer semestre estuvo jugando en la B del fútbol colombiano con Cúcuta Deportivo. Están buscando también reforzar extremos, y creo que en los próximos días vamos a enterarnos de un extremo que va a llegar a Zamora. También es un equipo en donde vamos a tener más bajas que altas, porque hay que recordar que el límite de fichajes para esta ventana es de 8, así que salieron 12 por ahora. Yo creo que no van a haber más salidas, o si acaso habrá una más, y máximo van a poder reforzar con 8 jugadores, entendiendo que también tienen una nómina relativamente larga. Es un placer de verdad conversar contigo, Mario, y bueno, todos estos datos que nos estás proporcionando. Y en algún momento mencionabas a Mineros, que lamentablemente, bueno, pudimos conocer una información bastante adversa para el equipo de Ciudad Bolívar, que realmente pues es una incertidumbre lo que se está viviendo en el equipo, y bueno, preguntarte también qué información manejas tú al respecto. Sí, Mineros está pasando por una de sus situaciones económicas y deportivas más graves en muchísimos años. Ya venía tambaleando en los últimos años, pero en este 2023 ha sido crítico. Parecía que le iban a comprar algún grupo de inversores y empresarios colombianos, y todo el mundo daba por hecho de que eso ya estaba concretado, y la verdad es que no. En los últimos días nos pudimos enterar que todo estaba caído, y en estos momentos es prácticamente imposible que se llegue a un acuerdo, y eso obviamente complica muchísimo las aspiraciones de Mineros de Guayana, porque económicamente tienen un déficit de 2 y algunos jugadores incluso de 3 meses de salario. Ya están tocando las puertas de los alquileres de apartamentos o viviendas para que desalojen, y obviamente eso es algo que complica. El equipo no está entrenando porque se declaró en paro, obviamente en protesta por todas estas situaciones irregulares que está viviendo el equipo. Muchísimos jugadores quieren salir a otros equipos porque no ven futuro estando allá, y obviamente en estos momentos es el candidato número 1 a descender en el fútbol venezolano, lamentablemente por la historia del equipo. Toda esta información y mucho más nos la está comentando Mario Sánchez, comunicador venezolano aquí en Invictus Radio.
Y bien hacías un paneo de una situación muy lamentable que a veces es común en el territorio nacional. Pero Mario, si salimos del país, ya finalizaron las ligas de muchos jugadores como Darwin Machís, como el caso de Tomás Rincón y Telasco Segovia. Los menciono porque sus equipos se fueron a la segunda categoría. ¿Hay alguna información de que estos se vayan a mantener jugando en dichos clubes en segunda división o pretendan salir para buscar nuevamente estar al máximo nivel? Oye, es bastante triste eso que comentas porque recuerdo que hace unos años era una cantidad importante de jugadores venezolanos que estaban en el top 5, por decir un número, de primeras divisiones europeas y, por ejemplo, para la próxima temporada solo tenemos uno seguro en estos momentos y seguro entre comillas, y es el caso de Wilker Fariñas, que tiene contrato todavía por un año más con el Lens de Francia, pero seguramente con la irrupción de Bryce Samba, que es el portero titular del Lens y que quedaron segundos en la liga francesa, regresando a la fase de grupos de Champions League, veo complicado que Fariñas se pueda quedar en el equipo. Digo que es el único porque, por ejemplo, Yangel Herrera, si bien tuvo una gran temporada con el Girona, de hecho hasta la última jornada tuvieron posibilidades de clasificar a competencias internacionales, entiéndase la UEFA Conference League, él es un jugador que está a préstamo y que lo más probable es que no continúe en el Girona y habrá que ver el Manchester City a qué otro equipo lo cede, y justamente los otros jugadores son los que tú comentabas que lamentablemente perdieron la categoría: Darwin Machís con Valladolid, Telasco Segovia y Tomás Rincón con la Sampdoria, y de esos tres, los tres tienen situaciones distintas. La de Machís tiene un contrato multianual hasta el 2026 y va a ser muy complicado que se pueda romper, ya que primero no tuvo la mejor de sus actuaciones deportivas más allá de chispazos que tuvo en determinados momentos, y al ser un contrato tan largo, el equipo que quiera poseer sus servicios va a tener que depositar una cantidad importante de dinero para poder sanear lo que Valladolid invirtió en su momento. En el caso de Tomás Rincón, él termina su contrato con la Sampdoria y veo muy difícil que pueda renovar contrato debido a que primero la Sampdoria es un equipo que está en graves problemas económicos e incluso deportivos porque descendió hace muchas jornadas, creo que ni siquiera llegó a 20 puntos en el torneo italiano, por lo menos estuvo cerca, cosa que obviamente no es lo ideal para un equipo que compite en la Serie A de Italia, y Tomás Rincón suele ser uno de los jugadores con los sueldos más altos y obviamente de paso al bajar de categoría tus ingresos van a ser menores, así que lo de Tomás Rincón está muy complicado que siga en la Sampdoria, y lo de Telasco Segovia también es distinto porque es un préstamo. No hay que olvidar que lo de Telasco Segovia fue un préstamo con el extinto Deportivo Lara, que obviamente al ser un equipo que desapareció, por lo menos que está inactivo en estos momentos en el fútbol venezolano, nos hace tener muchas dudas de, en caso de que se compre, a dónde va el dinero. La verdad es que ahí tampoco tengo muchas certezas de qué es lo que podría pasar, pero lo real es que Telasco Segovia está cedido en la Sampdoria y habrá que ver si el equipo terminará comprándolo. Una buena señal es que lo puso a jugar en los últimos minutos de un partido en el cual ya no se jugaba nada, y no es muy habitual que los jugadores a préstamo, jugadores que no van a continuar en la próxima temporada, tengan minutos de esa forma, más allá de que solo fueron 4 o 5. Así que habrá que esperar en los próximos días o las próximas semanas qué pasa con estos jugadores, entendiendo que apenas está comenzando a moverse el mercado de fichajes en el fútbol europeo. Mario, una última, porque bueno, entiendes cómo es esto de la radio, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Por nosotros, bueno, nos gustaría hablar largo y tendido porque valoramos pues toda esta información que nos estás proporcionando. Pero bueno, hablas del radar en Europa, pero también pues a preguntarte por el radar a nivel mundial, ¿no? ¿Qué información tienes de algún Benetz que se esté cocinando por ahí? No, en estos momentos no, entendiendo que siempre los mercados más habituales para salidas de jugadores del fútbol nacional se dan entre diciembre y enero, ya que los mercados más cotidianos son los de Sudamérica y los de Estados Unidos en la MLS. Es poco probable que se produzcan o habrá que esperar unas semanas para que se dé alguno. Incluso estuvo el caso de Robinson Flores, el volante metropolitano, que muy difícilmente va a continuar allá. Estuvo muy cerca de llegar a un equipo del fútbol colombiano y lamentablemente en los últimos días, en las últimas horas, terminó cayéndose. Pero más allá de eso, no hay muchos movimientos que se están cocinando, tomando en cuenta las fechas e incluso el periodo en el cual estamos de fichajes y los movimientos de países que usualmente dan los venezolanos, porque incluso si revisamos ligas en donde juegan más venezolanos, nos encontramos con dos de principio a fin, que es la MLS y la Liga Colombiana. Y siempre a mitad de torneo es un poquito más complicado porque no hacen pretemporada, porque están apostando por un jugador extranjero, y ese tipo de cosas suelen darse con mayor frecuencia entre diciembre y enero. Mario, la verdad que un verdadero placer que hayas conversado con nosotros y decirte que los micrófonos de Invictus Radio pues siempre van a estar abiertos para ti para cuando quieras conversar con nosotros.
Claro que sí, un abrazo y que sigan los éxitos. Así es, Mario Sánchez, comunicador venezolano, experto en fichajes. Pónganle atención a su trabajo porque es considerado el nuevo Mr. Chip y el próximo Fabricio Romano. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero ya seguimos con más aquí en Invictos Radio.